Hola, buenas tardes o buenos días, según la hora que nos estén viendo en una nueva cápsula del programa Estudios Europeos y también de mi canal de YouTube, donde esta vez vamos a cambiar un poco el foco porque nos habíamos dedicado a analizar las relaciones internacionales, la política internacional, el derecho internacional, pero la contingencia llama a que abordemos también el ámbito interno, la política interna. Y para eso, ¿quién mejor que mi queridísimo amigo Jorge Navarrete, a quien ya te agradezco el haber aceptado poder conversar un poco de política y conversar del futuro, en especial hoy día que estamos grabando un día miércoles 21 de octubre a días del plebiscito. Analista político, columnista, con un máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, abogado de la Universidad Diego Portales y uno de los grandes culpables por los cuales yo esté en los medios de comunicación hoy día. Pirincho, un gusto de saludarte hoy día. Muchas gracias a ti, Pauli. Es un honor como siempre. Y efectivamente, tengo pocos aciertos, pero uno de aquellos que registro es en algún minuto haberte conocido y haber en algún sentido ayudado, porque se me conceden galones que no tengo, en algún sentido haber ayudado a un mayor nivel de exposición y particularmente que la gente te pudiera conocer y sobre todo conocer de tu opinión y tu reflexión en un país donde el tema internacional no ha tenido la relevancia, a lo menos no con la calidad técnica, diría yo, especialmente en la autoridad, así que voces como la tuya son particularmente esperanzadoras. Recuerdo, Pirincho, y lo digo las veces que me han entrevistado cuando me preguntan cómo llegué a los medios, una frase tuya cuando me invitaste a escribir en el post, en el blog que tenía junto a otros amigos y que yo te dije, no, pero ¿qué puedo aportar yo? Y tú fuiste el primero que me dijiste, oye, las mujeres siempre se quejan y sobre todo las de regiones que no tienen espacio y ahora tienes un espacio y me dices que no. Y es cierto, y en parte eso fue lo que me motivó a decirte que sí, y de ahí, bueno, se vinieron otras cosas de a poco y aquí estamos analizando lo internacional. Pero ahora yo quiero conversar sobre política. A días del plebiscito, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué nos estamos jugando realmente, según tú, este domingo en el plebiscito al decidir entre el apruebo y el rechazo y el órgano que en el caso de ganar el apruebo, bueno, sería aquel que estaría encargado de esta nueva constitución? Mira, hay dos maneras de responder a eso. Una de forma más táctica, más pobre diría yo, y es suponer que no nos estamos jugando mucho, entre otras cosas porque el resultado es relativamente predecible, todos sabemos que va a ganar y más bien discutimos por qué porcentaje, como también todos, creo yo, incluso los detractores tienen la convicción de que los ciudadanos optarán por el método de una convención constituyente, es decir, de hombres y mujeres elegidos por sufragio universal. Y por lo tanto, donde realmente nos jugamos todo en términos tácticos, va a ser más bien en la elección de abril, es decir, decidido el tránsito constituyente, la elección de quienes van a componer ese órgano. Porque especialmente dado el quórum de 2/3 y la reglamentación bajo la cual se va a dar ese debate, es particularmente relevante para los detractores como para los promotores de este proceso ese evento electoral y no tanto el de este domingo. Ahora, una manera distinta de contestar esa pregunta, me parece a mí la más significativa, es reconocer que no hay otro momento más importante en la historia de un país el que colectivamente decidamos qué bienes y qué derechos, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos. Y que además, por primera vez en nuestra historia, el hecho de afrontar o no un proceso constituyente sea mediante una elección en una democracia es completamente inédito y a lo menos yo estoy profundamente esperanzado respecto a lo que viene. Ahora, veamos el primer aspecto. ¿Es esa la táctica y es lo que tienen súper claro, por ejemplo, Pablo Longueira y José Antonio Kast, cuando hoy día dice que él es partidario de la Convención Constitucional? A ver,
Yo tengo la impresión de que la derecha aquí cometió dos errores. El primero y el pecado original fue muy tempranamente, y a lo menos en términos oficiales, haberse abanderado con el rechazo. Y no solamente porque timbraban de manera muy temprana una derrota electoral, lo cual nunca es bueno, sobre todo para un sector que tiene sus posiciones electorales más o menos intactas, sino porque si es que efectivamente lo que querían o lo que quieren es no entregarle este proceso al adversario y no regalárselo a la izquierda como tantas veces le hemos escuchado, lo lógico hubiera sido ser partícipe del mismo y por lo tanto tener mayor legitimidad para que con sus candidatos poder hacer un llamado a la ciudadanía para la elección de abril. El hecho de que en el caso de Lavín, en el caso de Desbordes o incluso en el caso de Longueira hayan optado por el apruebo, algunos más temprano, otros más tarde, yo creo que justamente tiene que ver con esto. Sobre todo, Paulina, porque es importante recordar que este proceso inaugura otra cuestión bien inédita en la historia de Chile. Yo no recuerdo que hayamos tenido 10 elecciones en menos de un año y medio y es lo que va a empezar a ocurrir a partir del 25 de octubre. Ahora, respecto de la modalidad, me parece a mí que la derecha sabe que a diferencia de lo que a ratos se dice en el discurso público, insisto, sus posiciones electorales están más o menos intactas. No ha sido derrotada como sector, que no es lo mismo que el gobierno. La derecha no ha sido derrotada como sector ni después del estallido social ni con motivo de la pandemia y de hecho sus principales figuras lideran las encuestas y en particular Joaquín Lavín con mucha distancia respecto a algunos de los otros candidatos. Y por lo tanto ellos apuestan a que en una elección universal les vaya mejor o tengan mejores opciones que en el caso de una convención mixta. ¿Qué pasa con las confianzas? Llevar un proceso de este tipo, luego entrar a una elección de convencionales cuando nos encontramos con una democracia en la cual las desconfianzas en todas las instituciones, tal vez bomberos se salvan, eh, están tan bajas. Yo recuerdo siempre que tú desde hace mucho tiempo venías hablando de esta acumulación de rabia por primero una concentración del poder y segundo por el alejamiento que la ciudadanía estaba teniendo de las propias instituciones y que eso era un caldo de cultivo, algo que podía en algún momento efectivamente reventar y que fue lo que ocurrió. ¿Qué pasa hoy día cuando entramos a estas 10 elecciones en el cual los partidos políticos siguen llevando la bandereta, porque estamos en un régimen representativo, pero que nos encontramos con que los partidos tienen un 2% de 2-3% de confianza, si es que tomamos la encuesta del CEP, el Congreso en particular también tiene muy bajos niveles. Bueno, ¿qué hacemos en un escenario así? ¿Qué democracia representativa podemos llevar a cabo de manera sana si no tenemos partidos políticos fuertes, sanos, transparentes, críticos, autocríticos y con rendición de cuentas? Bueno, primero decir una obviedad y es que efectivamente el país no es una isla y este tema tú lo conoces mucho mejor que yo. La crisis de las democracias representativas es un tema sobre el cual podríamos largamente hablar y que podríamos aprender también de muchas experiencias en el mundo de países que lo han afrontado bien o de mala manera mucho antes que nosotros. Pero me parece que es súper importante esta pregunta porque, como tú muy bien recuerdas, este es un tema que hemos venido insistiendo y sin embargo no se le había dado toda la importancia, probablemente sino hasta los hechos que se motivaron con el 18 de octubre. Yo lo voy a poner de esta manera. La razón por la cual una sociedad prospera, uno acata sus normas, se compromete con ellas, colabora, tiene mucho menos que ver con la legitimidad, con la legalidad, menos que ver con la legalidad y sí mucho más que ver con la legitimidad. Lo voy a decir, lo voy a contar con una metáfora. Cuando tú o las personas que nos escuchan enfrentan una luz verde, ¿por qué uno pasa? Uno no pasa porque haga el ejercicio racional de que está enfrente de una luz roja y si se pasa una luz roja un policía le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, incluso en el cual uno entrega la seguridad a sus seres queridos. Y ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Eso se llama confianza social. Cuando eso se deteriora en un país, empezamos a advertir algunos fenómenos
que nos dejó el proceso del 18 de octubre y que efectivamente son preocupantes de cara a los procesos electorales que tenemos por delante. Uno, la violencia. Y cuando me refiero a la violencia, no solamente me refiero a la destrucción de la propiedad pública privada o la que sea con motivo de las movilizaciones, la violencia verbal, los niveles de polarización, el hecho de tener al frente una persona que consideramos no un adversario, sino que un enemigo, el que probablemente creemos que tenemos derecho a censurar, a funar o simplemente eliminar. Segundo, un profundo deterioro institucional y una distancia respecto de las instituciones no solo públicas, que también privada respecto a los ciudadanos, una desconfianza finalmente respecto de las capacidades de la política y de la integridad de nuestra democracia. Tercero, algo que nos ha ocurrido también a nosotros, y no tiene que ver solamente con las instituciones, esto que se ha venido a describir como la anomia social, una sociedad que solamente habla de derechos, pero no de compromisos, no de obligaciones, que no se siente parte de nada y que por lo tanto mira esto con una lejanía que es extraordinariamente peligrosa. Es decir, América Latina, y tú lo sabes mejor que yo, Paulina, es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre antecedidos, pero siempre de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio público institucional y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. ¿Qué es lo bueno, para no ser tan pesimista? Lo bueno es que yo siempre he creído que es mejor quitarle piedras de las manos y ponerle lápices a los ciudadanos. Y por lo tanto, enfrentar varios procesos electorales, quiero creer, es una forma de descomprimir en algún sentido esta energía. Segundo, ¿cuán polarizado está el país o es una polarización más bien de sus élites? Y como decía nuestro buen Fernando Savater, a ratos confundimos lo que es la opinión pública con la opinión publicada. Y las elecciones son una buena manera de saber cuál es la opinión de los ciudadanos y no necesariamente de su élite. Y lo tercero es que yo creo que vivimos un momento profundamente político en el mejor sentido de la expresión, es decir, el 18 de octubre primero y la pandemia después nos mostró que la política es una cuestión demasiado relevante para dejársela solo a los políticos profesionales y que esa perspectiva, lo que aquí ocurra, tiene que ver con más bien lo que nosotros hagamos, con lo que nosotros decidamos, con el nivel de compromiso que nosotros pongamos y no necesariamente el de nuestros representantes que por definición son temporales y simplemente, insisto, representantes. Iba a ir justo a ese punto, porque cuando hablamos de la polarización, te iba a preguntar cuánto realmente estamos polarizados, porque, por ejemplo, después del estallido, nosotros hicimos muchos cabildos aquí en la universidad, donde juntamos a gente de la sociedad civil, desde universitarios hasta gente que llegó, y al momento de reflexionar sobre temas como la salud, la educación, una serie de otros temas, las pensiones, tal polarización no era tal. Había de hecho más consenso en muchos temas que lo que nosotros mismos que organizamos los cabildos pensamos al comienzo. Entonces, también ahí hay como un amplio espectro que a mí me cabe la duda qué tan polarizados realmente están. Más allá de las redes sociales, más allá de grupos minoritarios que funan, pero me da la impresión que existe una, y bueno, y eso es lo que vamos a ver, que hay un consenso más grande de lo que a veces pensamos dentro de nuestras propias diferencias. Pero eso yo no lo veo en la clase política. Entonces, ¿qué pasa con aquellos? Porque por un lado existe ese grupo de personas que sencillamente rechazan el sistema. O sea esta democracia representativa, con mejores instrumentos, lo rechazan todo y entran a aquello que tú llamabas sencillamente que se pierde ese sentido de polis, no forman parte de la polis, al contrario, quieren destruir y se habla de refundación y otras cosas por parte sobre todo de grupos anarquistas. Pero por otro lado nos encontramos con un grupo al cual debo reconocer que me siento parte, en el cual queremos colaborar, pero no desde el punto de vista de los partidos políticos. ¿Qué pasa con ese gran mundo independiente que se ha politizado durante este tiempo, que muchas veces no queríamos salir a dar una opinión política y hoy día sí estamos saliendo a dar opinión política? ¿Qué pasa con esos independientes los cuales se encuentran con el muro de los partidos políticos muchas veces? Porque esto es distribución del poder finalmente. Sin duda, sin duda.
A ver, hay varias maneras de tratar de afrontar esta reflexión, Paulina. La primera es una constatación más bien de carácter histórica, y es que en toda democracia, no solamente aquí, incluso en aquellas más densas, de más largo aliento, con más tradición, en todas las democracias, los intereses perseguidos intensamente por una minoría siempre tienen más visibilidad y probablemente más atención de la autoridad que el interés del bien común, que por definición es más difuso. Y justamente los procesos electorales tienden a corregir eso en el sentido de, para decirlo en términos futbolísticos, poner la pelota sobre el piso, es decir, donde reside la soberanía popular en la mayoría de los ciudadanos, parece que el ánimo y el clima es un tanto distinto. Y creo que esto es importante porque finalmente yo creo que buena parte del deterioro de nuestra política tiene que ver con que probablemente está convertida en un concurso de popularidad, donde nadie está dispuesto a pagar costos, donde por una parte es verdad que la política es conectar con los anhelos, con las esperanzas y con los intereses ciudadanos, pero también la política tiene que ver con dirigir, con levantar la mirada más allá del metro cuadrado que uno tiene delante de las rodillas y que tomar decisiones que no siempre encuentran la comprensión de los ciudadanos. Hoy día esa clase política está profundamente deslegitimada y por lo tanto los ciudadanos no le reconocen ninguna autoridad o muy poca autoridad a estas personas para efectos de representar mejor sus intereses. Y se produce un choque que es más o menos evidente, es decir, yo no creo, a propósito del recuerdo de la polis que tú haces, no creo que sobre todo en condiciones como la actual, en sociedades de masa, se pueda volver a sistemas de democracia directa. Y por lo tanto la representación es una cuestión ineludible. Y sin embargo, eso no impide reconocer que esa representación debe ser subsidiada, apuntalada, con mecanismos, con formas y con maneras que permitan una mayor participación, un mayor control del poder político. Y el ejemplo que tú dabas, por ejemplo, los cabildos, me parece que reflejó muy bien eso. Pero como esos tenemos muchas otras cosas que va a ser importante discutir, iniciativas populares de ley, presupuestos participativos, cómo los ciudadanos construyen su propio destino, no solamente informándose mejor de la política pública, sino también en lo que tiene que ver con su ejecución y con su evaluación. Y a propósito de eso, Paulina, yo mi mayor esperanza respecto al proceso constituyente, te confieso, no tiene que ver con el resultado, porque tengo la impresión de que al final nos vamos a encontrar con un texto que no va a ser ni muy de izquierda ni muy de derecha, ni muy pro Estado ni muy pro mercado. El mayor valor que yo le doy a este proceso justamente tiene que ver con lo que tú apuntas, con el procedimiento, con la deliberación colectiva, con el hecho de sentir que estamos construyendo algo junto en un contexto completamente diferente al que veníamos arrastrando, y por lo tanto el compromiso de las personas con eso que colectivamente vamos a construir, me parece, debería ser mucho mayor, y por lo tanto sus niveles de legitimidad mejores a los que observamos hoy día. Te adelantaste un poco a la pregunta que te tenía justamente de cómo mejorar la representación política, porque una de las demandas, junto con dignidad, es también una... no es que se pida menos democracia, de hecho, en las encuestas la democracia como valor, como gobierno, como forma de gobierno, ha aumentado después del estallido y no disminuido. Y eso es un dato que también da esperanza. Y ya te adelantabas a mi pregunta de cómo mejorar esa democracia representativa que tenemos y me indicas, bueno, justamente algunos mecanismos de democracia semidirecta. Pero también se trata de distribuir el poder y distribuir el poder en sus amplias dimensiones. ¿Cuáles crees tú que son las más importantes en las cuales la constituyente, la futura constituyente debe poner especial atención en esta distribución del poder? Mira, voy a partir por algo previo porque creo que esto es un tema súper interesante y que tiene que ver con nuestros aprendizajes del 18 de octubre, Pauli. Cuando uno lo mira desde lejos, probablemente lo primero que significa ahí, que es evidente, es una cierta fractura proveniente de una sociedad muy desigual
y que en términos objetivos lista aquellas áreas o dimensiones donde las personas sienten que se producen las mayores diferencias en justicia, en los ingresos y por lo tanto en la capacidad de deuda y de pago, en la salud, especialmente en las diferencias entre el sistema público y privado, en las pensiones, en fin, en la educación, en la vivienda. Pero hay otra dimensión que apunta más bien con lo que tú estás preguntando, que es una dimensión más objetiva. Detrás de lo del estallido también hubo la sensación de hastearse respecto del abuso, de haber construido una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde no todos somos iguales frente a la ley. Y para ponerlo en tus propias palabras, finalmente donde la democracia ha incumplido su principal y más básica promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, si en el diagnóstico nuestra principal claridad tiene que ver con la rabia contra el poder, esa es una rabia contra las élites, cómo el poder se usa, cómo el poder se distribuye, cómo el poder finalmente se genera. Y en la distinción propia es primero y antes que nada justamente poder político. Es decir, la posibilidad de controlar nuestro propio destino y de esa manera transformar la vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que viven una situación objetivamente injusta. Además de las cosas que ya planteábamos, yo tengo la impresión de que como la democracia representativa no va a desaparecer, lo que probablemente van a ir mutando son las estructuras de intermediación entre el poder formal y los ciudadanos. Y como ocurrió en Europa en algún momento, vamos a ver una deriva respecto a la importancia de los movimientos en causas probablemente mucho más fragmentadas, a veces transversalmente políticas, y con un componente territorial que es bien relevante. Yo sé que nosotros nos quejamos, por ejemplo, del excesivo presidencialismo que hay en Chile y con mucha razón. Sin embargo, el paliativo a eso no es necesariamente buscar alternativas, que me parecen muy interesantes, como citar un régimen semipresidencial, como por ejemplo que el hecho de que el gobierno pierda la mayoría y deba llamarse elecciones no sea una cuestión traumática, el que contemos en Chile con dos cámaras que hacen exactamente lo mismo, a diferencia de la mayoría de otros países, ralentizando el proceso legislativo y generando mayores conflictos, en fin. Pero hay un ámbito que nos ha tocado, o no lo suficiente, y que te toca a ti en términos personales también de manera muy directa, y tiene que ver con el proceso de descentralización. Es decir, no hay mayor o mejor manera de desconcentrar y de fragmentar el poder político que justamente otorgándole primero a las unidades territoriales y después a los ciudadanos que las componen el control de su propio destino. Y en eso nosotros hemos avanzado muy poco. Hay cosas simbólicas como la elección democrática de gobernadores, pero nosotros sabemos que la verdadera descentralización es más administrativa y fiscal, que es donde verdaderamente duele, la que entrega las herramientas a las personas y por lo tanto de eso se trata redistribuir poder, de transferir capacidades y creo que ahí tenemos mucho por recorrer. La buena noticia es como hemos hecho muy poco, que lo poco que vayamos haciendo espero se note harto. Pero ahí tengo el punto que lo poco que hemos hecho, que es este avance que vamos a tener ahora con la elección de los gobernadores regionales, pero que se mantiene la figura del delegado presidencial, que no es otra cosa que el intendente con otro nombre, y que además va a mantener las competencias y los recursos frente a un gobernador que va a ser elegido popularmente, que puede tener millones de votos y la legitimidad popular, pero que al momento de la toma de decisión dentro de la región no le va a corresponder al gobernador regional, sino que le va a corresponder al delegado presidencial. ¿Eso cómo ves tú que va a funcionar? Porque esta ley de transferencia de competencia ha sido lenta y además ahora queda tal como está, en que bueno, el presidente de la República va a determinar a cuáles regiones se le va a dar estas competencias primero. Entonces, ahí puede haber un choque eh, entre la legitimidad que va a tener, por un lado, el gobernador, las atribuciones y los recursos que va a tener el delegado presidencial, y desde el punto de vista político, además, esas competencias que van a haber
con los senadores y diputados dentro de la misma región. Que obviamente no les va a gustar mucho tener a un gobernador con muchísimo poder en su espalda mediante voto, y se va a armar un lío. O sea, yo de verdad que si no se avanza más rápido en la descentralización con estas transferencias de competencia y recursos, este engendro puede ser peor. En esa última afirmación es donde tengo una diferencia contigo, a diferencia de lo anterior, que lo suscribo completamente. Me voy a tratar de explicar. Tienes toda la razón. Es decir, aquí este proceso no solo ha sido tímido, sino que en general la voluntad que se ha expresado respecto de transferencia de poder político no ha sido acompañada con las facultades mínimas para efectos de que sea efectivo. Es decir, para decirlo al estilo gringo, aquí no se ha puesto la plata donde se ha puesto la boca. Y por lo tanto, evidentemente, y nuevamente estoy de acuerdo contigo en eso, lo más probable es que, si no en todas las regiones, en muchas regiones esto termine no funcionando bien. Porque tal como tú muy bien dices, vamos a estar hablando de figuras que van a tener más votación y más legitimidad que los senadores y que los diputados de su propia región. Pensemos que en el caso de la región metropolitana, el que sea electo o electa intendente o gobernador, como se ocupa la expresión ahora, de forma democrática, después del presidente de la República, va a ser las personas con más votos en Chile. Y esa es la razón, además, y tú lo sugeriste muy bien, por la cual los diputados y senadores demoraron y trancaron tanto este proceso, porque lo que no querían era una mayor competencia política, ni menos ciertos reductos que han terminado privatizando el espacio público de manera extraordinariamente grosera. Todo eso es cierto. Y sin embargo, la pregunta es: ¿qué va a pasar cuando esto no funcione? Vamos a retroceder y por lo tanto vamos a decir esta fue una mala idea y por lo tanto mayor centralismo, menos descentralización o dan más democracia, o por el contrario, el fracaso de esta experiencia nos va a llevar a acelerar aún más el proceso. Yo tengo la intuición, y esa es mi diferencia contigo, de que el fracaso, que es lo que sí estamos de acuerdo, va a llevar más bien a poner la pata en el acelerador de este proceso que a meter el freno. Y por lo tanto, como ha sido la historia de este país, Pauli, de tira y afloja, de que cambie para que nada cambie, los últimos años y particularmente a partir del 18 de octubre hay una cierta corriente, hay una cierta inercia que es difícil de frenar e incluso es difícil de desviar. Y por lo tanto, no con la velocidad que tuviéramos querido, pero, y espero no estar pecando de naif, este fracaso puede ser una fuente de profundización del proceso y no necesariamente de reversarlo. Ojalá sea así. Espero que sea así. Cuando estamos hablando de que en el fondo lo que se manifestó gran parte de la ciudadanía es contra la élite, contra el abuso de la élite económica, de la élite política, de los caudillismos en ciertas regiones y ciudades. ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de caer en los populismos? Y populismo en el sentido, no como la mayoría de los políticos los usan como sinónimo de demagogia, sino que hablando del populismo en el sentido más académico del término, en el cual se separa una élite corrupta frente a un pueblo virtuoso y que surgen dentro de esos populismos aquellos líderes que tienden a representar supuestamente la voluntad de ese pueblo virtuoso y que, bueno, en Europa ya lo conocemos, sobre todo la ultraderecha, ha entrado con ese discurso muy fuerte y que se suma con la anti-inmigración, que en Europa se suma con la anti-integración, que en otras partes se suma a la anti-globalización. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca en Chile tú crees que estamos de eso? Cuando estamos machacando que en el fondo el estallido fue contra una élite, y esa élite que es además un concepto en el cual podemos meter todo dentro. O sea, dentro se puede meter no solamente la clase política, se puede meter a los universitarios, a los académicos, como ocurre en Europa, a los científicos, etc. ¿Crees que estamos cerca o estamos lejos de poder entrar a eso? ¿Tenemos todavía, pese a todo,
instituciones y personas dentro de los partidos políticos que pueden afirmar de alguna manera a este Chile para no caer en ese populismo, sea de derecha o de izquierda, porque a todo esto el populismo puede ser de derecha o de izquierda. En efecto, y en América Latina tenemos varios ejemplos de eso, particularmente a mí siempre me gusta recordar, especialmente para las personas que tan amargamente se quejan del chavismo primero y de Nicolás Maduro después, se nos olvida que ellos, con toda la desgracia que significó su llegada al poder, son fruto de una clase política como la venezolana que se robó el país durante 40 años hasta que la gente simplemente no aguantó más. Es una pregunta difícil, Pauli, porque efectivamente yo creo que los niveles de deterioro institucional de Chile, si lo comparamos con lo que ha sido nuestra tradición y particularmente los últimos 30 años, son particularmente graves. Y preocupantes. Sin embargo, y esto siempre suena mal cuando uno lo dice, tengo la impresión de que hay una cierta densidad, un cimiento institucional que permite que todavía estemos lejos de ese riesgo, especialmente si lo comparamos con algunos otros países de la región. Ahora, déjame aventurarte una tesis un tanto estrafalaria, pero que pudiera quizás interpretar mejor lo que quiero decir. El populismo en estos términos, como tú muy bien lo describes, es básicamente el proceso de deterioro total de confianza respecto de las élites para buscar fuera de ellas a alguien que temporalmente lo represente, sobre la caricatura de que son personas fuera del sistema, no contaminadas, que apelan directamente a lo que los ciudadanos quieren, sin eufemismo, sin ganancias personales, en fin. Pero en Chile ha ocurrido algo que es levemente distinto y tú lo reflejabas muy bien cuando decía, esta es una crisis no solo de la élite política, esta es una crisis de la élite económica y de la élite social. Esta es una crisis de las Fuerzas Armadas, de carabineros, de la iglesia, de las empresas, de la Cámara de Diputados, del Senado, del gobierno. Es una crisis respecto de la confianza que tengo en otro para representar mis intereses. Voy a decir una herejía en términos filosóficos, políticos, pero esto que está ocurriendo es profundamente liberal en un sentido tradicional de la palabra. Es la desconfianza profunda sobre cualquier estructura de poder que esté fuera de mi entorno. Y por lo tanto, si eso es correcto, creo que estamos más lejos de la posibilidad de liderazgos populistas justamente en este sentido. Porque independiente de quién sea y cuáles sean sus características, lo que parece no ser muy favorable en Chile es la disposición de los ciudadanos de entregarle el poder a alguien para que dirija mis destinos. Y por lo tanto, esté o no esté dentro de los partidos, venga de adentro o afuera, con ideas de izquierda o de derecha, lo que se resiente es el control, es la sujeción, es el abuso, es la verticalidad. Y lo que hemos visto en los movimientos sociales, en las expresiones ciudadanas, son justamente códigos que nos parecían un tanto ajenos. Tiene que ver con la ausencia de líderes, la transversalidad, la fragmentación, el asambleísmo, y me afirmo de eso para ser más pesimista respecto de las posibilidades institucionales que tenemos y sí más optimista para creer que es más difícil que alguien llegue y la ciudadanía esté dispuesta, después de todo lo ocurrido, a nuevamente entregarle a un grupo, una persona, el control total de su destino. En ese sentido, creo que estamos un poco más lejos de lo que a ratos parece. Ahora, en este análisis general de lo que hemos vivido, ¿cuáles son tus esperanzas? Si es que te preguntan qué Chile queremos o qué Chile tú quieres, qué características principales debería tener de aquí a 10 años. Uf. Cuando uno le preguntan, Pauli, todavía,
¿en qué lugar de Santiago tú vives? Y tú contestas. Tú probablemente contestas 7 preguntas al mismo tiempo. El lugar donde tú vives en Santiago permite más o menos calcular cuál es tu ingreso medio familiar, lo cual a su turno depende de contestar otra pregunta y si es que tuviste la oportunidad de estudiar una carrera profesional o técnica. Lo que a su vez se relaciona con otra pregunta y es ¿en qué colegio estudiaste? Lo cual está directamente relacionado con otra pregunta y es si tuviste la fortuna o no, nada más que eso, la fortuna o no de nacer en una familia que pudiera pagar tus estudios. Muchas veces, Paula, el lugar donde uno vive en Santiago determina si tienes cuenta corriente y en qué banco. Yo diría que esa es la principal tragedia que nos afecta como país, donde la promesa del mérito, del esfuerzo y del talento se transformó en una quimera, donde los ciudadanos y muchos han sentido la profunda frustración de haber hecho todo lo que le pidieron, de haber cumplido todos los requisitos y de sin embargo observar, lamentar y sufrir que siempre son los mismos los que ganan y siempre son los mismos los que pierden. Entonces el problema no tiene que ver con el monopolio, sino que el problema tiene que ver con el predominio, me explico. Nada de malo tiene que en una determinada esfera de la vida hay una persona que triunfe. Lo que es particularmente extraño y rompe toda regla probabilística en una suerte de alquimia social es que por el solo hecho de triunfar en esa esfera, inevitablemente triunfen todas las demás. O fracasando en esa esfera, inevitablemente fracasa en todas las demás. Ese eslogan de una tarjeta de crédito que dice que hay cosas que el dinero no puede comprar, eso no es verdad. En Chile el dinero compra buena calidad de educación, compra buena calidad de salud, compra honor, compra prestigio, es triste decirlo, muchas veces compra hasta afecto y cariño. Y por lo tanto, el lograr romper la ineludible cadena de tragedias y de abusos que dependen básicamente de tu cuna y el lugar donde tú naciste, me parece a mí el mayor desafío y en lo que a mí me gustaría Chile se transformara en los próximos 10 años. Un lugar donde hay competencia, un lugar donde hay ámbitos públicos y privados, un lugar donde hay colaboración, pero un lugar donde quienes ganan la carrera la ganaron no porque los otros corrían con las manos amarradas o los ojos vendados o su pista llena de obstáculos y de fosas. Para terminar, dos preguntas. La primera es, ¿te sientes un socialdemócrata? Uy, Escuchando tu respuesta. sí, la palabra está bien manoseada y No, pero especialmente vámonos después, al buen sentido y sí, al tradicional y no al que han puesto los medios y algunos políticos. sí, me siento un socialdemócrata y me siento un socialdemócrata por varias cosas, pero yo te diría que hay experiencias de mi vida personal que yo creo que marcaron eso. Alguna vez la hemos conversado los dos en privado y en otros contextos. Mi paso por España probablemente lo refleja muy bien. Mi hija mayor estudiaba en el mismo colegio del hijo donde estudiaba el mayordomo que cuidaba mi edificio. Yo me atendía en el mismo sistema de salud y en el mismo consultorio donde se atendía él. Tomábamos café en la misma cafetería y nadie trataba al otro de usted pese a las diferencias económicas que había entre ambos. Y los dos teníamos la percepción de que su hijo y mi hija empezaban más o menos igual en la carrera de la vida. Eh, y desde esa perspectiva, si el principal labor de un Estado, de una comunidad política civilizada y de un movimiento filosófico político como podríamos llamar la socialdemocracia, es simplemente nivelar la cancha para que todos empecemos en condiciones relativamente similares, me considero absolutamente un socialdemócrata. Y mi última pregunta, si te lo pidieran, ¿serías candidato a la constituyente? Para ser completamente franco, Pauli, me lo han pedido y demasiadas veces, lo cual
Me produce sentimientos encontrados. Primero, hace siempre bien al orgullo, a la autoestima, el hecho que haya personas que consideren que uno podría hacer un aporte. Me complica porque a ratos pareciera que uno se hace de rogar cuando sistemáticamente he contestado que no. Y he contestado que no por razones algunas muy nobles y otras bastante miserables. Eh, yo creo que sería un buen constituyente, pero sería un pésimo candidato. Eh, hay ciertas dinámicas de la política electoral que a mí me cuestan muchísimo. Y que no miro en menos, al revés, admiro mucho, pero hay que tener una cierta vocación. Yo siempre he dicho, y se reía Agustín Esquella, de que hay que tener una teja corrida para dedicarse a la política, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y yo no tengo esa vocación, no tengo la vocación de la representación popular. Y como en Chile se acabaron afortunadamente los senadores designados y no haber constituyentes designados, yo creo que no tengo ninguna posibilidad. Y la otra es que también creo que hay un cierto ciclo de vida. Yo pertenezco a una generación que muy tempranamente tuvo un protagonismo, en mi caso en las políticas públicas, en un momento muy importante en nuestras vidas. Yo creo que no hay otra generación en Chile que le haya tenido la fortuna de pertenecer a una coalición de gobierno por tanto tiempo como nosotros. En el caso de la Concertación de Partidos por la Democracia, yo ingresé al gobierno el año 95, cuando recién me titulaba abogado, tuve distintos cargos, terminé como subsecretario en La Moneda en la administración del expresidente Ricardo Lago. Y no es que sienta que estoy viejo o que se cumplió un ciclo, pero también tengo la pulsión de que hay momentos de mayor vitalidad y de menor vitalidad para afrontar eh, desafíos de esta naturaleza. Y miro con mucho respeto, más allá de mi rabia y diferencia, la irrupción de una nueva generación, con la cual, insisto, peleo, discuto y rabeo harto, pero creo que ahí hay una energía, hay un brillo en los ojos, que en alguno de nosotros, y hablo por mí, se ha diluido un poquitito. Bueno, como siempre, Jorge Navarrete, tal como tus columnas, mucho de lo que has dicho me representa, pero 100%. Muchas gracias de haber querido compartir conmigo tus ideas y con todos aquellos que van a ver esta cápsula de conversación. Y nada, veremos, bueno, si es que ese futuro a 10 años de verdad que va a nivelar la cancha, porque mi paso por Bélgica, tal como lo hemos conversado, y también por mi hijo, eh, uno ve tan clara la diferencia cuando un Estado de verdad tiene una red de protección para todos, independiente de sus ingresos, a cuando no la tiene y donde el dinero hace la diferencia. Y eso de verdad que es un desafío enorme que tenemos como sociedad. Así es que de nuevo, Jorge, muchas gracias. Y bueno, seguiremos con nuestros contactos por teléfono, porque de aquí a una nueva junta parece que viene para rato todavía. Falta todavía, pero no hay que perder la esperanza. Gracias. Y muchas gracias y que te vaya Gracias, muy Pablo. bien en este periodo que nos queda y de mucho análisis. Muchas gracias, Paula, a ti. Felicitaciones por este esfuerzo, porque más allá de la amistad y la admiración que está intacta, creo que lo que estás haciendo en espacios como este y otros ayuda a algo que hemos perdido, y es la posibilidad de conversar, de dialogar, de discutir, de enfrentar posiciones diferentes, sin que eso sea motivo de encono, de rabia, sino más bien del entendimiento de que este país se va a construir entre todos. Así que felicitaciones y muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Jorge. Y ustedes pueden ver este video en el canal del programa Estudios Europeos y el canal de YouTube también mío de Paulina Stronz. Así es que nos vemos hasta la próxima entrevista. Gracias.